Vamos a cambiar. Argentina vive un año muy especial que tiene que ver con la data de 40 años de haber recuperado la democracia. Y en ese marco, hoy la Unión Cívica Radical lanzó una campaña que tiene que ver con la evocación de aquel momento. Evocarlo a Raúl Ricardo Alfonsín, que fue el epítome, tuvo la centralidad de aquella campaña, pero además también empezar a recorrer aquel camino que vivimos los argentinos con una sensibilidad enorme. Así es, Pablo. Bueno, esta campaña que lleva por nombre El legado de Alfonsín tiene que ver con la difusión para conmemorar la figura del expresidente. A 40 años de ese triunfo electoral que significó la recuperación de la democracia en nuestro país. Los saludamos a Carlos Mas Vélez, abogado docente, especialista en Administración de Justicia. Carlos, buenas noches, bienvenido. Ahí está. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer, gracias por su tiempo. Bueno, el espíritu básicamente de esta campaña que tiene que ver con rememorar los 40 años de democracia, la figura de Alfonsín en aquel momento, hoy lo decíamos, una cuestión emblemática, cerrar los discursos con el preámbulo tan constitucionalista, con ese apego a las leyes, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, él planteaba un poco que el programa que había que seguir o que los argentinos debíamos seguir después de la trágica dictadura tenía que ver o pasaba un poco por el preámbulo de la Constitución, ¿no? Por volver a poner a la Constitución y a los ciudadanos en el centro de la escena. Y bueno, a 40 años me parece muy importante reconstruir ese proceso, recordarlo, rememorarlo, sobre todo en un contexto de tanta crisis, digamos, y de tanta orfandad en materia de propuestas, en materia de la calidad del debate. Recordar esa etapa o ese inicio de la recuperación democrática me parece que debería ser muy útil para construir ciudadanía, para recuperar valores y para resignificar el valor de la democracia, en definitiva, que nos invita a los ciudadanos a gozar de nuestros derechos con un sentido solidario, pensando en los demás. Y obviamente, bueno, este contexto, como decía, de la Argentina tan complejo en materia social y económica, me parece que si bien no tiene comparación con la salida de la dictadura, pero sí bien vale recuperar aquella etapa y cómo Alfonsín invitaba a los argentinos en un camino de unidad a poner por ante todo el bienestar y el común, ¿no? El bienestar general. Bueno, más temprano presentábamos este lanzamiento de campaña y cuando uno ve los discursos de Alfonsín y de repente recuerda lo que vive en estos días, los discursos, las campañas de los dirigentes y los compara, realmente qué diferencia tan notable. Un discurso que realmente te atravesaba. Yo no lo viví, pero por supuesto los he visto una y otra vez. Ese discurso, ese líder carismático que llegaba a la gente y que movilizaba como movilizaba. Contextualizarlo en este momento, en este espacio, en esta coyuntura, ¿qué significa? ¿Cuál es hoy el legado de Alfonsín? Bueno, por supuesto, muy emocionante y los invito a todos a que lo escuchen, esos pequeños videos que se pueden ver en el marco de esta campaña, porque verdaderamente, como decís vos, emociona, ¿no? Llega con ese mensaje directo y comprometido. Bueno, creo que el legado que nosotros debemos ver es: tenemos una democracia consolidada en términos formales, pero tenemos un montón de materias pendientes en temas sociales, en temas educativos, en salud. Y por supuesto también tenemos situaciones, si se quiere, de algún modo amenazantes para esas cuestiones básicas que en aquel momento parecía que venían para no discutirse más, para que sean políticas de Estado. Me parece que, por sobre todas las cosas, como decía, ese Alfonsín que convocaba a personas cualitativamente importantes de la academia y demás para definir sus políticas en materia de derechos humanos, para normalizar las universidades públicas, para consolidar la CONADEP con Ernesto Sábato y llevar adelante luego el juicio a las juntas. Bueno, ahí tiene que ver con esa convocatoria a personas calificadas que tengan compromiso con lo que pasa en la Argentina. Me parece que eso es lo que necesitamos. Cuando el debate público y la política se ha vuelto expulsiva, bueno, tenemos que lograr volver a comprometer a la gente, porque en definitiva, desentendiéndonos de los problemas en estas ideas
las crisis que llaman a la antipolítica, no encontramos soluciones, sino todo lo contrario, vamos a agravar los problemas. Entonces me parece que ese camino de la unidad, de la Constitución, del preámbulo, de las cualidades personales, de la decencia en el ejercicio de la función pública, bueno, deben ser los valores, las banderas o las bases sobre las cuales debemos cimentar la Argentina que viene. Que por supuesto tenemos una infinidad de problemas, como veníamos diciendo, pero me parece que si nosotros lo hacemos con esos valores y con ese sentido solidario que invitaba Alfonsín a todos los argentinos a ser parte de ese proceso de transformación, bueno, podemos los argentinos recuperar la esperanza. Me parece que ese es un poco el legado, o por lo menos es como yo interpreto el legado de ese Alfonsín y de ese proceso que cambió la Argentina para siempre, que fue la elección de octubre del 83. Sí, además me parece que lo podemos decir con todas las letras. Hemos retrocedido en muchos aspectos. Digo, Alfonsín, para quienes no lo sepan, lo convoca a Ítalo Argentino Luder a integrar el gobierno, digo, y después caemos en la grieta, 30 años después. Es un retroceso enorme. Creíamos aquello de que con la democracia se cura, se educa, se come, y hoy estamos viendo los niveles de pobreza que hay en nuestro país. Han habido retrocesos en muchos sentidos. También, por supuesto, en lo que tiene que ver lo discursivo, aquel discurso de Alfonsín en Rosario, en la campaña, que tiene que tener un espacio claramente en la historia de la política de la Argentina. Me parece que también es un momento interesante para vernos al espejo y ver qué hicimos con nosotros y nuestras ideas y en qué empezamos a trastabillar y en qué momento y cómo tratar de reencontrarnos con aquello, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que pasa por ahí la necesidad del momento. Insisto, en esta idea de la degradación del debate público, la imposibilidad de construir consenso. Recordemos al Alfonsín presidente, pero también al que luego de ser presidente expuso su persona cuando había que discutir una reforma constitucional que venía con un fin único y a partir de la cual él logró incluir una cantidad enorme de derechos de los cuales hoy gozamos. Es decir, una persona que siempre antepuso los intereses colectivos, con aciertos y errores como tenemos todos, pero siempre pensando en el bienestar general, en el interés común. Hoy uno ve mucha mezquindad, mucha especulación, muy poco volumen cualitativo en la discusión, en las propuestas. Bueno, creo que hay que hacer un llamado desde donde podamos a tratar de revertir esto. Y como decís vos, a volver a poner en valor esa idea del rol que tiene que cumplir la democracia y del que tenemos que tener los ciudadanos también, ¿no? Me parece que ahí hay una tarea importante por hacer y recuperarlo a Alfonsín me parece que es una parte importante, como decía, para si se quiere, sustentar unas pequeñas bases a partir de la cual comenzar, ¿no? Después Alfonsines no nacen todos los días y obviamente no va a ser fácil encontrar ese liderazgo, ¿no? Pero bueno, hay que buscarlo, hay que trabajar en eso porque la Argentina lo necesita. Carlos, le quiero consultar cómo va a continuar esta campaña. Tenemos entendido que habrá flyers, publicaciones en las redes sociales y todo un recorrido evocando su figura, las elecciones, el 30 de octubre, la restauración, pero ¿con qué nos vamos a encontrar de aquí en más en el marco de esta campaña conmemorativa? Bueno, tal como dijiste, va a haber en unas semanas habrá una campaña de vía pública con algunas imágenes recuperando los 40 años de paz y democracia, como dice el lema del legado de Alfonsín. Va a haber campaña de redes con pequeños cortos, con ejes. Por supuesto que son montones las cosas a recuperar de su gobierno, pero con algunos que entendemos que son, si se quiere, los prioritarios, con extractos de sus discursos alusivos a esos ejes, como ser la paz con Chile, la educación pública, la unidad de los argentinos, los derechos humanos con ADEP, etcétera. El 30 de octubre la idea es vestir al obelisco con unas banderas alusivas a aquel momento y obviamente invitar a la ciudadanía a recuperar las plazas, a recuperar el espacio público, ¿no? Ustedes justo estaban con una nota sobre la inseguridad y las dificultades que padecemos los argentinos al cotidiano. Bueno, parte de poner o volver a poner en valor la democracia tiene que ver con recuperar los espacios públicos, que los ciudadanos puedan volver a ocupar el espacio público y a poder dialogar y a poder construir los consensos necesarios. Así que
En la página del Comité Nacional de la UCR, ucr.org.ar, va a haber una cantidad de material que podrá ser bajado en los celulares, en las redes, impreso, etcétera. Como decía, alusivo a estos ejes temáticos y obviamente a recuperar la figura y el legado de Raúl Alfonsín. Carlos, gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas Adiós. noches. Vamos a salir adelante. Vamos a ser el país que nos merecemos. Y lo vamos a poder hacer. No por obra y gracia de gobernantes iluminados, sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido.